Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla de Casia Vargas Mora. Soy estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión voy a platicarles un poquito acerca del libro Los Relámpagos de Agosto, escrita por el autor Jorge Ibargüengoitia. Bueno, este autor es un autor mexicano que nace en Guanajuato y bueno, pues cabe destacar que esta obra fue acreedora de un premio Casa de las Américas. Bueno, el género de la novela es novela y el subgénero es sátira política. Y bueno, en este libro bueno, el contexto es que se relata después de los años de la Revolución Mexicana. Y bueno, el protagonista principal es Pepe, quien es un general que vive en un pueblo con su esposa y sus hijos y todo cambia cuando recibe una carta del que había sido un amigo y un compañero de él durante los años de la revolución, mencionándole que había sido presidente electo y bueno, era presidente electo en ese momento y que quería que fuera a la Ciudad de México para hablar un poquito acerca de un cargo muy importante que le iba a dar. Entonces Pepe decide irse de donde vivía con su esposa a México y en el trayecto, porque viajó en tren, el trayecto de Pueblo a México descubre que había muerto su amigo. Entonces no sabía qué hacer porque entonces qué iba a pasar con el puesto que le iban a dar. Bueno, al llegar a la Ciudad de México se encuentra con amigos de él que habían sido también parte de la revolución y pues ellos también habían recibido la noticia de que iban a tener un puesto importante, pero ahora ya no sabían qué hacer porque pues su amigo ya estaba muerto. Entonces tratan de confabularse y crear un plan para que uno de ellos, un amigo de ellos, llegara a ser presidente y entonces pues pudieran estar en los puestos en los que supuestamente tendrían que haber estado si su amigo no hubiera muerto. Eso tratan de hacerlo y se van dando cuenta que no pueden porque el mismo, el presidente que estaba en ese momento, que ya estaba a punto de terminar su cargo, les empieza a poner muchas trabas y van teniendo muchas dificultades para poder conseguir su objetivo. Casi a la mitad de la obra nos cuenta que como ya es casi imposible que uno de sus amigos llegara a ser presidente electo por las mismas trabas que van sucediendo a lo largo de la obra, tratan de hacer una revolución, de ir tomando estados para poder así llegar a un acuerdo con el que era presidente. Y bueno, el final es un tanto trágico porque se dan cuenta que a pesar de sus esfuerzos por lograrlo, pues no llegan a consolidar nada y pues en eso radica básicamente toda la obra, en el plan que tienen ellos para llegar a hacer algo en la vida política del país, pero no logran hacerlo y bueno, al final cuentan qué terminó cada personaje. Bueno, yo relaciono mucho este libro con la política, porque si nos damos cuenta todo es política y como en el mismo libro nos menciona, este personaje, Pepe, tenía muchos malentendidos y no tenía una relación muy buena con muchos que los que en algún momento él vio como personas insignificantes llegan a tener el poder y entonces él llega a tener muchos obstáculos más porque pues esas personas como él los había tratado mal pues era el momento pues, de vengarse de este personaje y no hacer que no llegara a cumplir todos sus objetivos y yo lo relaciono con la política porque como somos estudiantes de una ciencia política
tenemos que llevarnos bien con toda la gente, porque obviamente no es fácil, pero pues nunca sabemos de quién podemos necesitar ayuda o quién puede llegar a necesitar nuestra ayuda. Y bueno, eso es como una enseñanza que me llevo de este libro y yo creo que se lleva a todo quien tenga la oportunidad de leerlo, porque te das cuenta que pues tienes que saber relacionarte con todo el mundo, aunque no te caiga muy bien, y tienes que tener siempre un trato amable con todas las personas, porque en algún momento de tu vida puedes llegar a necesitar de este tipo de personas. Y bueno, yo relaciono este libro justamente con eso, con la política. Precisamente una profesora que nos imparte clases, en una ocasión nos mencionó que la política era el arte de comer excremento sin hacer gestos. Y bueno, yo creo que esa frase tiene mucho que ver con este libro, ya que básicamente enmarca el sentido que este autor nos quiere platicar o expresar. Y bueno, sí me agradó mucho este libro, básicamente por esa enseñanza. Y bueno, lo único complicado o por lo único que se me complicó la lectura es que hay muchos nombres y tienes que ir, si no, bien anotando, pero pues sí tienes que tener mucha memoria para ir identificando cada nombre porque para que puedas entender este libro, porque son demasiados nombres y cada personaje en algún momento, como es un plan para que lleguen al poder, decían, no, pues tú vas a hacer esto y después todo cambiaba y yo, no, ahora tú tienes que hacer esto. Entonces, por esa parte tenemos que relacionar bien los personajes porque si no nos perderíamos, porque además como son nombres mexicanos y en algunas ocasiones el autor ya no menciona cada personaje con el nombre propio, sino más bien con el apellido, tienes que saber bien relacionar el personaje con el apellido y tienes que aprenderte bien los nombres porque pues algunos se parecen y algunos cargos también son parecidos, entonces podemos llegar a confundirnos. Por eso es importante relacionar bien los nombres, aprendérselos o bien ir anotándolos para facilitar la lectura de este libro. Y bueno, esto es básicamente todo y bueno, espero que en algún momento tengan la oportunidad de leer este libro para poder comprender un poquito más de la política y más en nuestro país, que es un poco sucia, ya que tienes que aprender a relacionarte con las personas adecuadas para poder llegar a algo en este país. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.